Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos metemos de lleno en un tema fundamental para entender nuestras leyes. ¿Cómo llegó el derecho europeo a América y cómo se justificó que se impusiera aquí? Vamos a ver qué fue exactamente el derecho indiano, cómo funcionaba y por qué hubo tanto debate, tanto conflicto, sobre todo con los pueblos originarios. La idea es explicarlo, bueno, de forma clara, para quienes recién se asoman a estos temas. Exacto. Hoy no haremos un repaso histórico completísimo, sino que nos vamos a centrar en esa pregunta clave. ¿Qué legitimaba a un sistema legal, digamos, importado? Las fuentes que manejamos muestran que no fue nada simple. Ni pacífico. Las leyes, bueno, no solo ordenan la sociedad, también pueden ser herramientas de poder, y eso se ve clarísimo en este periodo, claro. Y para entender qué derecho llegó, hay que recordar que España ya tenía su propia mezcla, ¿no? Algo de derecho romano, escrito, pero también costumbres germánicas, más orales, como las de los visigodos. Ujú. Y encima, la enorme influencia del derecho canónico, el de la Iglesia. O sea, no era un bloque uniforme para nada. Precisamente. Los visigodos, por ejemplo, al principio aplicaban leyes distintas para godos y para hispanorromanos, lo que se llama personalidad de la ley. Pero después buscaron unificar, crear un solo código para todos en el mismo territorio, como el famoso Liber Judicorium. Pasaron, digamos, de leyes distintas para gente distinta a una ley para este lugar. Esa tensión ya estaba ahí. Entiendo. Y con esa, digamos, mochila legal llegaron a América. Pero claro, el panorama aquí era totalmente distinto. ¿Qué hicieron? ¿Aplicaron las leyes de Castilla así nomás? No exactamente. La realidad americana era tan diferente. La geografía, las culturas, la economía, que las leyes castellanas muchas veces simplemente no servían. Por eso se empezó a crear el derecho indiano, que es básicamente un conjunto de normas hechas en España, sí, pero pensadas específicamente para gobernar las Indias. Así llamaban a América. Ah, o sea, no fue un simple copiar y pegar. Fue algo nuevo, aunque construido sobre la base que ya existía en Castilla. Correcto. Incluía leyes de Castilla, claro. Se usaban como un respaldo, ¿no? Cuando no había una norma americana específica. Eso es lo que llamamos derecho supletorio. Pero lo principal eran las leyes nuevas, dictadas para América. Y algo importante, a veces incorporaban costumbres indígenas. Ah, sí, ¿cómo cuáles? Pues formas de organización local como el cacicazgo o sistemas de trabajo como la mita. Pero ojo, siempre de forma muy limitada. ¿Y subordinada? Solo si no chocaban con los intereses de la corona o con la religión católica. Era más bien pragmatismo colonial, no un reconocimiento real. Ya veo. ¿Y cómo era este derecho indiano en la práctica? ¿Tenía características particulares? Sí, varias. Era muy detallista, muy casuístico, Casuístico. ¿Qué significa eso? que en lugar de crear grandes principios generales, muchas veces se legislaba resolviendo problemas concretos, caso por caso. Imagínate tener que ir creando reglas para cada situación nueva que surgía. Además, tenía una influencia religiosa fortísima. La evangelización era un objetivo central del Estado. Claro. Y la estructura de poder era súper vertical. El rey en España, claro, asesorado por el Consejo de Indias, que era como el Ministerio para América. Y aquí en América, los virreyes, con un poder enorme. Acumulaban funciones de gobierno, de justicia, militares, nada que ver con la separación de poderes que conocemos hoy. Entiendo. Pero a ver, imponer así todo un sistema legal ajeno, ¿eso no generó resistencias? ¿Se aceptó sin más? No, para nada. Y ahí tocamos el punto central, creo yo, el gran debate sobre los justos títulos. Ya en pleno siglo XVI hubo voces muy fuertes, como la del fraile Bartolomé de las Casas, que denunciaron la brutalidad contra los indígenas y cuestionaron de raíz si España tenía derecho a estar aquí, a imponer su ley, su rey. ¿Y qué decían los que defendían la conquista? ¿Cómo lo justificaban desde el derecho? Bueno, hubo juristas muy importantes, como Francisco de Vitoria, que se metieron a fondo en esto. Vitoria, por ejemplo, elaboró argumentos bastante complejos.
Él decía que no se podía hacer la guerra a los indígenas solo porque rechazaran el cristianismo. Pero sí se podía intervenir, según él, si impedían a los españoles viajar, comerciar o predicar libremente. ¿Cómo justificaba eso? Invocaba un supuesto derecho de gentes, algo así como un derecho universal. Hablaba del ius peregrinandi, el derecho a viajar y comerciar, y el ius predicandi, el derecho a predicar. Si los pueblos originarios violaban esos derechos, entonces sí era legítima la intervención. Suena un poco a buscarle la vuelta legal para justificar la expansión, ¿no? Es que en gran medida lo era. Muestra perfecto cómo el derecho se usó como una herramienta para construir argumentos que legitimaran la presencia española, el dominio. No era algo neutral. Estaba al servicio de un proyecto colonial. Por más que hubiera debates internos, que los hubo y muy intensos. Queda claro. Entonces hemos visto cómo se formó este derecho indiano específico para América, pero diseñado desde España, con sus características como ser casuístico y muy religioso. Y sobre todo, cómo su propia legitimidad fue un campo de batalla desde el inicio, usando argumentos jurídicos para intentar justificar una dominación. Exacto. Y esa historia, creo, nos deja una reflexión importante para hoy. Si nuestros sistemas legales nacieron en parte de esta imposición, de estos debates sobre quién tenía derecho a qué, ¿cómo podemos hacer hoy para que nuestras leyes sean de verdad justas, que sean inclusivas? ¿Cómo construimos marcos legales que realmente reconozcan y sirvan a todas las personas, a todas las comunidades de nuestras sociedades actuales, con sus historias y necesidades diversas? Una pregunta clave, sin duda, y que sigue muy vigente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.